Una nueva historia aguarda en la sombra. Bienvenido a venganza perfecta. Ande encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. D'est que ciudad nos escuchant en este preciso instant? Silencio ahora. Porque la narration comienza. El dia que mi padre falciron, me quedé helado front a su atod, rodeado solo por familiar y uno poco viejo amigo. Mi esposa, mi dos hija, toda la familia de mi sugro. Ni uno solo de hello apareció. Estaban ocupado organizando una carnazada para planificar la boda del hermano menor de mi esposa. Acababa de enterrar a mi padre en soldad cuando, al día siguiente, me llamaron a su casa y me dijeron fríamente, la boda de Javier tiene que ser grandiosa. Necesita contribuir con 1 million de pesos. Pensé que había tocado fondo en mi dolor, pero me equivocaba, porque el día de la boda preparé un regalo que dejó a toda su familia atonita frente a todos los invitados. Hola, mi nombre es Carlos Muñoz. Tengo 33 años y vivo en Puebla, una pequeña ciudad con calles sombreada por Yacaranda y el air fresco de la sierra. No soy nadie especial, solo un tipo común y corriente que trabaja como gerente en una gasolinera en los suburbios. No es un trabajo glamuroso, pero me enorgullezco de trabajar duro cada día para mantener a mi esposa, Sofía, y a nuestras dos hijas, Elena y Mariana. Elena tiene 8 años, con un cabello oscuro que brilla como la noche, siempre parloteando sobre la escuela. Mariana tiene 5, es tímida, pero cuando sonríe, es como si el mundo entero se iluminara. Elles sont todos para mí, y siempre pensé que nuestra familia, aunque sencilla, era un hogar completo y feliz. Pero la vida, como aprendí por las malas, nunca te avisa cómo te va a derribar. Un día de octubre, con el cielo de Puebla gris y ominoso, recibí una llamada que lo cambió todo. Fut un momento que nunca olvidaré. El momento en que mi mundo se hizo añicos. Estaba de pie detrás del mostrador de la gasolinera, limpiando una mancha de aceite de la mesa cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté, pensando que podría ser un cliente pidiendo indicación o consultando nuestro horario. Pero al otro lado había la voz de un hombre, profunda y solemne, presentándose como un oficial de policía. ¿Es usted Carlos Muñoz, hijo de Leonardo Muñoz y Elisa Muñoz? Preguntó. Mi corazón se detuvo. Mi padre. Estaban de camino desde Tlaxcala para visitarnos, trayendo mermelada de naranja casera de mamá y algunos juguetes viejos que papá había sacado del garage para Elena y Mariana. Asentí, aunque no podía verme, y dije, sí, soy yo. Luego habló, con voz firme. Lamento mucho tener que decirle esto. Su padre tuvieron un accident de coche en la autopista México-Puebla. No sobrevivieron. Me quedé helado. Sentí el cuerpo como si estuviera encerrado en hielo, mi mano agarraba el teléfono con tanta fuerza que mi nudillo se pusieron blanco. Me zimbaban los oídos. Cada palabra caía en un vacío. Me oí murmurar, con la voz ahogada como una ráfaga de viento escapando de mi garganta. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Pero mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar. El oficial continuó explicando que un camión había perdido el control y se había estrellado contra el coche de mi padre. Murieron en el acto. No recuerdo cómo colgué, solo que pedí salir de mi turno, me subí a mi vieja camioneta y conduje directamente a la morgue como la policía me había indicado. Puebla nunca se había sentido tan distante. Las calles, los árboles, los semáforos, todo se desdibujaba en mi visión. Solo quería llegar allí para creer que era un error, que mi padre todavía estaba por ahí en alguna parte, riendo y contando historia como siempre. La morgue era fría, apestaba a antiséptico. Un empleado me condujo a una pequeña habitación donde 2 cuerpos yacían bajo sabana blanca. Me quedé allí, con los pies anclados al suelo, incapaz de dar un paso adelante. ¿Está listo? Preguntó el empleado, con voz suave pero cargada con el peso de la rutina. Asentí, aunque nunca estaría preparado para esto. Retiró las sábanas, y allí estaban. Mi padre, Leonardo, con su pelo canoso y una sonrisa que ya no estaba allí. Mi madre, Elisa, su rostro amable ahora pálido, su ojo cerrado como si estuviera dormida. Quería gritar, sacudirlo para que despertaran, decir que esto no era real. Pero me quedé allí, con las lágrimas corriendo calientes por mi mejilla.
Confirmé su identidad, firmé alguno papel y senti que una parte de mi tambien moria. Como hijo unico, todo recayo sobre mi hombro. El funeral, el papeleo, las notificación. Todo era mi responsabilidad. Empecé a hacer llamada una por una, informando a familiar, amigo y a los vecinos de mi padre en Tlaxcala. No puede ser, gritó Julia, su vecina de toda la vida, con la voz quebrada. Leonardo y Elisa. Estuvieron en mi casa la semana pasada trayendo galta. Escuché, con el corazón retorcido, pero mantuve la voz firme, prometiendo compartir los detalles del funeral. El tío Francisco, el mejor amigo de mi padre, guardó silencio al otro lado de la línea de decir, montant fuerte, Carlos. Estaban muy orgulloso de ti. No sabía que en fuerte podía ser. Solo que tenía que cumplir con mi deber. La última llamada fut a Sofía, mi esposa. La necesitaba más que nunca. Necesitaba oír su voz, sentir su brazo a mi alrededor, oírla decir que superaríamos esto junto. La llamé desde el estacionamiento de la morgue, con las manos temblando incontrolablemente. Cuando contestó, oí risa y música animada de fondo. Carlos, que pasa, preguntó, su tono ligero pero apurado. Respiré hondo, tratando de que no se me quebrara la voz. Sofía, mi padre. Tuvieron un accident. Han falsido. El funeral est fin de semana. Hubo una pausa. Luego dijo, con la voz plana, oh, Dios mío, Carlos. Lo siento mucho. Pero ya sab, est fin de semana estoy muy ocupada. Mi padre van a hacer una carne asada para planificar la boda de Javier. Las niñas y yo no podemos ir. Pensé que había oído mal. Una carne asada, repetí, con la voz vacillante. Sofía, et el funeral de mi padre. Te necesito. Necesito a Elena y a Mariana. Ella suspiró como si la estuviera molestando. Carlos, puede manejarlo, verdad? Un dolor agudo me atravesó el pecho como si alguien me hubiera clavado un cuchillo. Mi esposa, la mujer con la que me casé hace 10 años, la que pensé que siempre estaría a mi lado, acababa de decirme que estaba demasiado ocupada con una parrillada para asistir al funeral de mi padre. Quería gritar por teléfono, preguntar en que estaba pensando, pero simplemente colgué, con las manos temblando tanto que casi se me sea el teléfono. Los días siguientes fueron una pesadilla. Me dediqué en cuerpo y alma a preparar el funeral, tratando de que todo fuera perfecto para el último adiós de mi padre. Elegí los a todos, contacté a la iglesia, arreglé las flores, escribí el obituario. Cada tarea se sentía como sal en una herida abierta. Mi padre no era rico, pero me dieron una infancia llena de amor. Y ahora tenía que enterrarlo solo. Los familiares y amigos de mi padre l'amaban constantemente, compartiendo historias sobre él, su amabilidad, como siempre ayudaban a los demás a pesar de tener poco. Leonardo me ayudó a arreglar el tejado en medio de una tormenta, recordó el tío Francisco. Elisa siempre traía comida cuando mi esposa estaba enferma, añadió Julia. Esa historia me calentaban el corazón y me lo rompían al mismo tiempo. Quería que Sofía las escuchara, que entendiera lo maravilloso que era mi padre, pero ella no estaba allí. Intenté no pensar en Sofía, pero cada noche, cuando volvía a nuestra casa vacía, el dolor resurgía. Elena y Mariana estaban con su abuelo, preparando la maldita boda de Javier. La casa, entrelena de las risas de las niñas, ahora estaba en silencio, solo yo y mi recuerdo de mi padre. Me senté en el sofá mirando la photo familiar en la pared. Papa, mamá, yo, Sofía y nuestra hija. Su sonrisa en la photo me recordaban que debía ser fuerte. Pero por dentro, solo quería derrambarme. La noche antes del funeral, me senté a escribir el panegírico. Quería decir algo significativo, algo digno de mi padre. Pero cada vez que empezaba, las lágrimas caían. Escribí, borré y volví a escribir porque ninguna palabra parecía suficiente para capturar su amor. Finalmente, doblé el papel, diciéndome que Manana hablaría desde el corazón. Pero en el fondo, estaba aterrorizado. No de hablar frente a una multitud, sino de saber que cuando estuviera frente a los a todos de mi padre, estaría completamente solo. Sin Sofía,
sin Elena, sin Mariana, solo yo enfrentando la mayor perdida de mi vida. La manana del funeral, desperté en una habitación vacía, con la tenue luz filtrandos a través de las vieja cortina. El cielo de Puebla estaba sombrío, cubierto de nubes gris como si el mundo entero estuviera de luto. Me pus el traje negro que mi padre una ve elogio, ajustandom la corbata frente al espejo, tratando de ocultar mi ojo un shadow y mi profunda ojra. Conduj hasta la funeraria, agarrando el volante con fuerza, tratando de no dejar que mi mente divagara hacia los días en que mi padre todavía estaban aquí. La funeraria estaba en la safura de Puebla, un pequeño edificio de paredes blancas y vidriera que brillaban débilmente bajo la luz mortecina. Al entrar, el pesado aroma de los lirio mezclado con el air frío me provocó un escalofrío. Do a todo de roble estaban uno al lado del otro en el centro de la sala, adornado con flor blanca y sans pasuchil, los color favorito de mamá. Me quedé en silencio en telo, tocando la madera fría, tratando de imaginar a mi padre dentro. Pero no pude. No pertenecian aquí. No en estos frío a todo. Poco a poco, la gente empezó a llegar. El sonido de paso, susurró y abrazo reconfortante llenó la sala. Julia, la vecina de toda la vida de mi padre, se me acercó, con los ojos rojos y loroso. Me abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por su mejilla arrugada. Carlos, no puedo creerlo, dijo entrecortadamente. Leonardo y Elisa eran las mejor persona. Siempre ayudaban a los demás, sin esperar nada a cambio. Asentí, forzando una sonrisa, pero se me hizo un nudo en la garganta. El tío Francisco, el mejor amigo de mi padre, me dio una palmada en el hombro, con la voz baja. Montante fuerte, Carlos. Familiar, amigo y vecino fueron legando, trayendo historia sobre mi padre. Esa historia eran como pieza de un rompecabezas que pintaban el retrato de dos personas que vivieron vida sencilla pero significativa. Me quedé allí escuchando, orgulloso y desconsolado a la vez. Quería que mi padre estuviera aquí para oír como la gente hablaba de él, para ver su sonrisa, sabiendo que eran tan querido. Pero se habían ido, y a mí solo me quedaban los recuerdos. En medio de la creciente multitud, sentí un vacío doloroso. Sofía no estaba allí. Tampoco Elena ni Mariana. Ni una sola persona de la familia de mi esposa apareció. Miré a mi alrededor, notando mirada curiosa y pregunta tacita. ¿Dónde está Sofía, Carlos? Preguntó Julia en voz baja, llena de preocupación. Esquivé la pregunta, murmurando algo sobre que Sofía estaba ocupada con asunto familiar. Oh, ya veo. Ella asintió, pero su ojo de la taban su duda. Otros también empezaron a preguntarse, sus susurros se extendieron por la sala. ¿Dónde está su esposa? No vienen las niñas. Me sentí humillado, como si todo el mundo me mirara con lástima. Cada pregunta, cada mirada, cortaba más profundamente mi orgullo. La ceremonia comenzó. El sacerdote leyó oración, su cálida voz resonando en el espacio silencioso. Me quedé junto a los a todos, afferrando el panegírico que había escrito y reescrito toda la noche. Cuando llegó mi turno, subí al podio, con las piernas pesadas como el plomo. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Mi padre, commencé, eran gente corriente, pero vivieron vida extraordinaria. Hablé de papa, el albañil que trabajaba hora extra para comprar zapato nuevo para la escuela. Hablé de mamá, la mujer fuerte que siempre guardaba las mejor porción de comida para papá y para mí. Conté las noches reunido alrededor de la mesa de la cena, de papa enseñándome a arreglar mi bicicleta, de mamá abrazándome cuando fracasaba. Cada palabra era un fragmento de memoria, a la vez dulce y agonizante. Las lágrimas comenzaron a caer, y no las sequé. Quería que todo viran cuanto amaba a mi padre, et ven a mayatuas breaking. Después de la ceremonia, la procesión se dirigió al cementerio, a poco kilómetro de la funeraria. Empezó a caer una lluvia ligera, las gotas repiqueteaban en mitraje, filtrandos fríamente a través de la tela. Los dos a todos fueron colocados uno al lado del otro, listo para ser bajado. Me paré frente a las tumbas, mirando los profundo y oscuro agujero, sintiendo como si a mí también me estuvieran enterrando. Familiar y amigo estaban alrededor, pero nadie se acercó.
Sabiant que ne sésitaba espacio, pero et sa soldade me asphyxiaba. Curia a Sophia aqui, sosteniendo mi mano, diciendom que entendia mi dolor. Curia oyer a Elena lamar papa, sentir a Mariana aferrar a mi pierna como siempre. Pero no había nadie, solo yo, depuis solo ante las timba de mi padre con un dolor tan pesado que amenazaba con destrozarme el pecho. Mientras bajaban los a todo, el sonido de la tierra golpeando la madera resonó como martillazo en mi corazón. Miré a mi padre por ultima vez, tratando de grabar su imagen en mi mente. Papa conçut son risa amable, mama conçut ojo gentil. Lugo se furon, para siempre bajo la tierra fria. No pud contener mas. Las lagrima corrian por mi cara y solose incontrolablement, mi cuerpo temblaba como si fuera a derrimbars. El tío Francisco se adelantó, poniendo una mano en mi hombro, guiandom le jo del bord de la timba. Está bien, Carlos, preguntó, con la voz preocupada. No respondí, solo negué con la cabeza. No estaba bien. Me estaba muriendo por dentro. Julia se acercó, abrazandom, susurrando, estant en un lugar mejor, Carlos. Siempre te cuidaran. Pero esa palabra de consuelo no podian aliviar el dolor. Senti la soldade claramente por primera vez en mi vida. La gente se fut marchando poco a poco, ofreciendo condolencia y abrazo apresurado. La lluvia cesó, pero el air permaneció pesado y húmedo. No quería irme. No quería dejar a mi padre solo en la tierra. Me senté frente a su timba recién cavada, mi mano tocando las lapida grabada con su nombre. Leonardo Muñoz, Elisa Muñoz. Ezo nombre, que una vez furon mi mundo entero, ahora eran solo palabra en una piedra. Miré a mi alrededor. El cementerio estaba en silencio, salvo por el sonido del viento susurrando entre los árboles. Ya no había nadie, solo yo. Y la soldade me envolvió como una sombra. Me senté allí en silencio, ahogandom en la perdida y el vacío. Papa, mama, susurré con mi voz. Lo siento. Prometo vivir bien, como me enseñaste, pero no sé cómo cuando todo se está desmoronando. No hubo respuesta, solo el viento y el frío silencio del cementerio. La oscuridad envolvió gradualmente el cementerio, pero no quería irme. Sentado frente a las timba recién cavada de mi padre, senti como si estuviera enfrentando una vida entra. La de Elo y la mía, construida a partir de los días sencillo pero significativo que compartimos. Los recuerdo volvieron en tropel, vivido como si hubieran ocurrido ayer, algendom del frío cementerio y devolviendom a mi infancia, donde crecí en el abrazo amoroso de mi padre. Nací y crecí en Tlaxcala, a más de 100 millas de Puebla, en un barrio obrero corriente donde vieja casa de madera se alzaban una al lado de la otra. Nuestra familia no era rica. Mi padre, Leonardo Muñoz, era albañil, pasaba su día bajo un casco, trabajando bajo el sol abrasador de México o su lluvia húmeda. Mi madre, Elisa, trabajaba como camara en una pequeña fonda donde el olor a pan tostado y café se mezclaba, y donde siempre levaba una sonrisa a pesar de su pied dolorido después de largo turno. Nuestra casa era modesta, con espacio suficiente para una sala de estar abarrotada, una cocina sencilla y dos dormitorios. Pero en esa casa, nunca me senti privado. Mi padre la convirtieron en un hogar rebosante de amor, incluso cuando su carta estaba vacía. Papa era un hombre alto con las manos calosas de empunar una pala toda su vida. A menudo trabajaba hora extra, a veces le gando a casa tard dans la noche, con la ropa cubierta de polvo de cemento. Sin embargo, todavía sonreía cuando me veía correr a recibirlo. Como te va, mijo, preguntaba, revolviendom el pelo, aunque sabía que estaba tan agotado que apenas podía mantener sans pi. Una vez, cuando le pregunté por qué trabajaba tanto, solo sonrió, con los ojos brillando de determinación. Por ti, Carlos. Quiero que tenga un futuro mejor que el mío. De Nino, no comprendía del todo el peso de esa palabra. Pero ahora, sentado en su timba, me di cuenta de que papa había sacrificado toda su vida para que yo pudiera forjar mi propio camino. Mama era diferente. Pequeña pero fuerte, como una brisa que nunca dejaba de soplar. Ser camara no era fácil. Lidiaba con cliente exigente, dia agitado sin descanso y propina misra. Pero nunca se quejó.
Aurabacada Saint-Avo, AVC saltandos comida para guardar las mejor porción para papa y para mí. Todavía recuerdo cuando tenía uno disano, verla come en secreto el pan sobrante de un client solo para guardar la carne de la nevra para nosotros. Cuando le pregunté, sonrió, acariciandom el pelo. Esto lena, mi amor. Tu comme, cresfuert. Le crayon tons, pero pensandolo ahora, quiero lorar por su silencioso sacrificio. Aunque ramo pobre, nuestra familia estaba lena de amor. Las noches las pasabamos reunido alrededor de la pequeña mesa de la cocina, comiendo comida sencilla, puré de papa, polo frito o los frijoles de la ola de mama. Papa contaba historia de su juventud trabajando como mecánico y casi siendo aplastado cuando se quedó dormido debajo de un coche. Mama contaba vieja canción popular, su calidad voz hacía sentir que el mundo éramos solo nosotros. Después de la cena, papa solía sacar su vieja guitarra, rasguear alguno accord, y mama y yo escuchábamos, riendo cuando cantaba deliberadamente la letra equivocada. Eso momento, aunque sencillo, fueron los tesoros de mi infancia. Los fin de semana, si papa no tenía que trabajar hora extra, paseábamos hasta el Parque del Río. Papa me empujaba en mi vieja bicicleta, enseñándome a mantener el equilibrio, patient incluso cuando me caía constantemente. No pasa nada, Carlos, decía, limpiando los rasguños de mi rodilla. Te caes, te levanta. Así es como vive un hombre. Mama traía sandwich y nos sentábamos en la hierba viendo el río brillar bajo el sol. Me contaba su sueno de joven, queriendo ser maestra pero teniendo que dejar los estudios para mantener a su familia. Pero no me arrepiento, decía, mirandom con ojo gentil. Porque tango a ti, y eso es el mejor de todo. Mi padre no solo me diront amor. Me enseñaron lección que están grabada en mi alma. Siempre enfatizaron que la amabilidad, la responsabilidad y la familia importaban más que el dinero o el estatus. El dinero se acaba, pero la amabilidad dura para siempre, dijo papa una vez cuando le pregunté porque ayudó a un vecino a arreglar su casa gratis. Mama me enseñó a vivir responsablemente. Puede hacer cualquier cosa, Carlos, siempre y cuando no lastima a nadie y siempre cuide de los que ama. De Nino, esa eran solo palabra pasajera. Pero ahora, son como una luz guía, recordandom que soit el hijo de Leonardo y Elisa Muñoz, persona que vivieron vida de las que vale la pena estar orgulloso. Sentado en su timba, eso recuerdo se reproducción como una película a cámara lenta, calentandom el corazón. Pero luego pensé en el presente, y el dolor resurgió más agudo que nunca. Sofía, mi esposa, la mujer que pensé que construiría una familia conmigo como el lo hicieron mi padre, eligió una carne asada en lugar de estar a mi lado el día que le dije adiós. Su familia, Bruno, Juana e incluso Javier, no aparecieron. No ofrecieron ni una sola palabra de condolencia. Su frialdad y egoísmo se sintieron como un cuchillo cortando profundamente mi corazón. La oscuridad había cubierto por completo el cementerio, con solo el tenue resplendor de las luces de la calle distante. Me levanté, con las piernas pesadas, pero en mi corazón sentí una chispa de fuerza de mi padre. Me enseñaron a levantarme después de cada queda, y sup, aunque estaba más solo que nunca, que tenía que seguir adelante. 3 días después del funeral, sonó mi teléfono. Era Bruno, mi sugro. Franci el seno, preguntandom por qué la amaba. Una pequeña chispa de esperanza parpadeó en mi pecho. Quizá quería saber cómo estaba, ofrecerme su condolencia o decir algo para aliviar mi dolor. Respondí, manteniendo la voz firme. Hola, sugro. Carlos, está libre, la voz de Bruno Lego, no calida ni amistosa, sino seca, como si estuviera hablando con un empleado. Tu sugra y yo necesitamos verte. Es algo importante que discutir. Puedes venir esta tarde? Dudé, una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿De qué se trata? No podemos hablar por teléfono, pregunté, esperando que mencionara algo sobre mi padre, el funeral. Pero respondió bruscamente, solo ven a las 5 heures. Luego colgó. Me quedé allí, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo como si me hubieran echado un jarro de agua fría. Pero me dije a mí mismo que esta podría ser una oportunidad para arreglar las cosas.
Talve et Bruno y Juana queriant disculpar sans persona porno assistir al funeral, de sir algo que me hicira sentir que todavía era parte de su familia. Koji mi chaqueta, mi la vi conduge hasta la casa de mi sugro al otro lado de Puebla. En el camino, traté de concentrar mon pensamiento positivo. Talve Sofia estaria ali, lista para abrazarme, para decir que se equivocó. Talve Elena y Mariana saldrían corriendo, me echarían los brazos al cuello y todo volveríamos a casa junto. La casa de Bruno y Juana estaba en una part más elegante de la ciudad que la mia, con casa grande, césped bien cuidado y coche reluciente aparcado en la entrada. Me detuve en mi vieja camioneta, sintiendo fura de lugar en la escena. Cuando llamé, Juana abrió la puerta, ofreciendo una extraña sonrisa. Carlos, entra, dijo, pero su ojo no tenía calidez. Entré en la sala de estar donde Bruno estaba sentado en un sillon sosteniendo una taza de café. Sofia no estaba allí, ni tampoco Elena ni Mariana. Mi corazón se hundió, pero traté de mantener la compostura. Sientat, Carlos, dijo Bruno, señalando la silla frente a él. Me senté, sintiéndome como un estudiante lamado al despacho del director. Juana se sentó al lado de Bruno, con las manos entrelazadas con fuerza, su ojo escrutandome como si me estuviera evaluando. Nadie preguntó por el funeral, mi padre por el lo que había pasado. Elle errant la habitación era pesado y mi inquietud creció. Vayamos al grano, dijo Bruno, su voz uniforme pero fría. Javier se casa. Camila y una buena chica de una familia respetable. Queremos organizar una boda grandiosa, una que refleje el estatus de nuestra familia. Pero no es barato, y necesitamos tu ayuda. Parpadé, tratando de procesar el lo que acababa de escuchar. Ayuda, repeti, con la voz temblando ligeramente. Bruno asintió como si fuera obvio. Si. 1 million de pesos. Parte de esta familia. Esta es tu responsabilidad. Me quedé allí atonito, sintiendo como si me hubieran abofeteado. 1 million de pesos. Acababa de enterrar a mi padre, había pasado por los días más dolorosos de mi vida, y ahora me llamaban aquí para exigirme dinero. Miré a Juana, esperando que dijera algo diferente, pero ella solo asintió, añadiendo, Carlos, ya no tien padre que mantener, ¿verdad? Tu dinero debería ir a esta familia, al futuro de Javier. Su palabra fueron como un cuchillo cortando directamente mi corazón. No solo estaban exigiendo dinero, sino que estaban usando la muerte de mi padre como justificación para su insensibilidad. Quería gritar, preguntar si le quedaba alguna pizca de humanidad. Acababa de perder a mi padre, me había quedado solo junto a su tumba. Y ahora estaban sentado aquí, sin ofrecer una sola palabra de condolencia, sin mostrar ni una pizca de preocupación, solo centrado en mi carta. Pero no grité. No pude. Tenía la boca seca, las manos apretadas con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en las palmas. Yo no tengo esa cantidad de dinero, dije con voz ronca. Bruno frunció el seno como si hubiera dicho una tontería. Carlos, gestiona una gasolinera. Gana un dinero decente. Ahora un poco. Buscat la vida. Te las arreglará. Et un asinto de familia. Juana intervino, con la voz dulce pero falsa. Javier es el hermano de Sofia. No quiere que tenga una boda como es debido. Los miré, a las dos personas que una ve la me sugro, a quien creía que eran familia. Pero ahora solo veía egoísmo e indiferencia. No me veían como una persona. No veían el dolor que levaba. Me veían como una carta, una herramienta para servir a su interés. Me levanté, con las piernas temblando, pero mantuve la voz firme. Necesito tiempo para pensarlo. Bruno se encogió de hombro como si esa fuera la respuesta que esperaba. Bien, pero no tarde mucho, Carlos. La boda se acerca. Salí de su casa, subiendo a mi camioneta aturdido. Empezó a llover, las gotas rodaban por el parabrisa, desdibujando las luces de la calle. Me senté en el asiento del conductor, sin arrancar el motor, simplement mirando la oscuridad que tenía delante. La rabia brotó, mezclándose con el dolor de perder a mi padre, formando una tormenta en mi pecho.
golpee el volante con el pluno, sintiendo que la presa estaba a punto de romperse. Pensez en papa, en mama, en los anneaux que sacrificaron para darme una vida mejor. Pensez en las lecciones que me enseñaron sobre el respeto propio, la amabilidad y no dejar que nadie me pisoteara. Y sup que no podía permitir que la familia de Sofia siguiera tratando así. Pero no sabía que hacer. Contraatacar, discutir o seguir tragandom la amargura como había hecho durant 10 años de matrimonio. Conduge a casa, con el corazón apesadumbrado. El dolor, la ira y la soldad pesaban sobre mí. Pero en el fondo, una pequeña lama empezó a arder. Cuando volví a casa, la casa estaba en silencio, desprovista de sonido o calidez. Sofia y las ninas no habían vuelto. Me senté a esperar en la sala de estar, el reloj marcando los segundos. Finalement, al caer la noche, oí el tintineo de las laves en la puerta. Sofia entró, seguida por Elena y Mariana. Elena corrió hacia mí, gritando, papa, y me echó los brazos al cuello. Mariana, tímida, solo sonrió y me cogió la mano. En ese momento, sentí un destello de calor. Pero cuando miré a Sofia, supe que esta conversación no sería fácil. Idée a jugar arriba, ninas, dis-je, manteniendo un tono suave. Elena asintió, levando a Mariana escalera arriba, dejándonos a Sofia y a mí solo en la sala de estar. Se quedó de pie, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y los ojos fríos. Respiré hondo, tratando de reprimir la ira que crecía en mi pecho. Sofia, commencez con vos roncas. ¿Por qué no viniste al funeral de mi padre? Sofia franció el seno como si le hubiera hecho una pregunta ridicula. El funeral, dijo, con la voz plana. Carlos, sabe que estaba ocupada. Te dije que las ninas y yo teníamos que estar en casa de mi padre. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Una carne asada? Por eso no estuviste allí cuando más te necesitaba. La miré, esperando una explicación, una disculpa, o cualquier cosa que demostrara que le importaba. Pero Sofia solo suspiró, pasando una mano por su cabello. Los funerales son solo formalidad, Carlos. Ya él lo sabe. La boda de Javier es sobre el futuro de la familia, un grand paso adelante. Tenía que priorizar. Apreté los puños, luchando por mantener la calma. Formalidad. Mi padre acabant de morir. Me quedé solo junto a su tumba sin las ninas. ¿Cree que eso no es importante? Se encogió de hombro como si yo estuviera exagerando un asunto sin importancia. Carlos, está haciendo un drama de esto. Estaba ocupada, y pensé que podía manejarlo. Su palabra cortaron como un cuchillo afilado y frío. Se me apretó el corazón, pero seguí adelante. ¿Y qué de tu padres exigiendo $1 million de pesos para la boda de Javier? Lo sabía, verdad? Y no dijiste nada. Sofia me miró, con los ojos entrecerrados, y luego soltó una risa amarga y burlona que nunca había oído. ¿1 million de pesos? Oh, vamos, Carlos. Suena como un tacano. Et mi hermano. ¿No quiere que tenga una boda decente? ¿No er parte de esta familia? Me quedé helado, incapaz de creer lo que había oído. Esta familia, repetí, con la voz temblorosa. Sofia, mi padre acabant de morir. Los enterré solo mientras tu y tu familia estaba de carne asada y riendo. Cuando más te necesitaba, no estaba allí. ¿Y ahora te atreve a hablar de familia? ¿Qué clase de familia ignora el dolor de alguien de esta manera? Se puso rigida, sus labios se apretaron en una nea tensa. Luego habló, con voz gélida. Tu padre no era más que uno pobre don a dit, Carlos. ¿Qué te dejaron? Una casa en ruina y un montón de trastos sin valor. La boda de Javier est una oportunidad para que mi familia progrese, para tener un futuro mejor. Debería estar orgulloso de contribuir. La sangre me hirvió como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Mi padre, que trabajaron hasta el agotamiento, que pasaron hombre para mantenerme, eran l'amado pobre don a dit. Luché por mantener la compostura, levantandom y acercandom a ella. Sofia, sabe cuánto he estado sufriendo? Te necesitaba a las ninas,
pero no estaba ali. Y ahora te atreves a insultar a mi padre como si no fuera nada. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Solo una carta para que tu familia la usei. Me miro fijamente, sin rastro de remordimiento en su ojo. Carlos, está exagerando. Siempre tan sensible. Si no quiere ayudar, bien. Pero no espere que me sienta culpable por hacer lo mejor para mi familia. Di un paso atrás, sintiendo que mi corazón se desgarraba. Ese fut el golpe final. Sofia no solo me había abandonado, no solo había guardado silencio sobre el egoísmo de su familia. Menospreció a mi padre y me trató como una herramienta con fin de lucro. 10 anneaux de matrimonio, 10 anneaux pensando que éramos una familia, se desvanecieron en ese momento. Me di cuenta de que nunca me amó de verdad, nunca valoró los principios que mi padre me inculcaron. Me di la vuelta, sin decir nada más. No podía quedarme en esta casa, un lugar que pertenecía a la familia de Sofia. La casa estaba a nombre de Bruno y Juana, no al mío. Había vivido a su sombra durante demasiado tiempo, y ahora tenía que librarme. Subí, empaqué mi repas, alguno objeto personal y la foto familiar con mi padre. Elena y Mariana bajaron corriendo preguntando, ¿a dónde va, papa? Me arrodillé, abrazándola con fuerza, conteniendo las lágrimas. Papa tiene algo importante que hacer, y me iré por un tiempo, dis-je, con la voz quebrada. Pero volveré por vosotras. Lo prometo. Sofia estaba de pie en la escalera, con los brazos cruzados, mirándome con dédain. ¿Qué haces, Carlos? Huir? Te arrepentiras de esto muy pronto. Sin mí, no er nada. Su palabra eran como flecha venenosa, pero no respondí. Le di una última mirada, su ojo frío y sin una pizca de arrepentimiento. Cogí mi bolso, salí por la puerta y oí su risa burlona detrás de mí. Conduje hacia la noche sin destino, solo queriendo al charme de Sofia, de la familia que había aplastado mi autoestima. Me detuve en un motel barato en la Safura de Puebla, donde las luces de néon parpadeaban y el erolia a moho. Alquilé una pequeña habitación, dejé mi bolso en el suelo y me timbé en la dura cama mirando el techo manchado. No loré, no grité, no hice nada. Simplement me quedé allí sintiendo el vacío y el dolor, pero la pequeña lama dentro de mí todavía ardía. Los días siguientes pasaron en una neblina. Viví como una sombra, yendo a trabajar, volviendo al motel, comiendo comida barata de la tienda de conveniencia e intentando no pensar en el futuro. Sofia no me contactó, y yo no quería oír su voz. Solo quería que el tiempo se detuviera, que me diera la oportunidad de averiguar cómo seguir adelante. Pero la vida no espera a nadie. Empecé a pensar que me quedaría atrapado para siempre en esa habitación de motel, atrapado en el dolor y la impotencia. Hasta que una tarde, una llamada telefónica y lo cambió todo. Era miércoles, y el cielo de Puebla todavía estaba nublado, como si el tiempo reflejara mi estado de ánimo. Estaba sentado en la cama del motel comiendo un sándwich de una tienda cercana cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero el código de área era de Tlaxcala, donde habían vivido mi padre. Franci el seno, contesté con cotla. Hola, ¿quién es? ¿Es usted Carlos Muñoz? Preguntó una voz de hombre, educada pero seria. Soy Roberto Reyes, el abogado de Leonardo y Elisa Muñoz. Tengo un asunto importante que discutir. ¿Está libre? ¿Podemos vernos mañana por la mañana? Me quedé helado. ¿Un abogado? Mi padre, murmuré. Sí, claro. Pero ¿de qué se trata? Reyes respondió brevemente, se lo explicaré cuando nos veamos. 10 heures de acuerdo. Luego colgó, de gendarme con un torbellino de pregunta. No pude dormir esa noche. Pensé en mi padre, en su vida frugal, en como siempre me diront el mejor de todo. Un abogado? Mi padre no era del tipo que se ocupaba de asunto legal. Viviant de forma sencilla, sin bien significativo ni disputa. Me devané los sesos, buscando alguna pista, pero no encontré ninguna. Su casa en Tlaxcala era modesta, pagada, y sabía que no tenían ahorro sustancial. Entonces, ¿qué quería este abogado? Me quedé en la cama mirando el techo manchado, sintiéndome a la vez curioso e inquieto.
a la manana siguiente, conduge hasta la oficina de Reyes, un edificio pequeño pero ordenado en el centro de Tlaxcala. Levaba la camisa más limpia que me quedaba en la Malta, tratando de parecer presentable, aunque sabía que no podía ocultar el agotamiento de mi rostro. Roberto Reyes, un hombre de mediana edad con pelo canoso y gafa de montura dorada, me saludó con un firme apretón de mano. Gracias por venir, sir. Muñoz, dis-je, con voz suave pero con un tono serio. Me condujo a una pequeña habitación donde había una gruesa carpeta sobre el escritorio. Me senté, con el corazón acelerado, sintiendo que estaba a punto de descubrir un secreto. Primero, comenzó Reyes, ajustando las gafas, quiero decir que lamento profundamente su pérdida. Leonardo y Elisa eran persona maravillosa. Los conocí a sano cuando vinieron a pedirme consejo sobre alguno asunto. Assenti, con un nudo en la garganta al mencionar su nombre. Gracias, dis-je, con voz ronca. Pero por qué estoy aquí? Reyes sonrió levemente y deslizó la carpeta hacia mí. Su padre, Leonardo y Elisa, compraron una póliza de seguro de vida a más de 15 años. Lo nombraron a usted como único beneficiario. Parpadé, tratando de procesar su palabra. ¿Seguro de vida? Mi padre? Negué con la cabeza como si no pudiera ser verdad. ¿Seguro de vida? Nunca me hablaron de esto. Así es, asintió Reyes. Queriam que fuera un secreto para asegurarse de que estuviera cuidado si algo pasaba. Esta póliza es sustancial, Carlos. Una vez que se finalice el papeleo, recibirá aproximadamente 16 millones de pesos. Me quedé atónito, como si me hubiera quedado un rayo. 16 millones de pesos. Era más dinero del que jamás había imaginado. Trabajaba como gerente de una gasolinera, ganando el lo suficiente para sobrevivir, pero nunca había sonado con tal suma. Miré a Reyes, pensando que podría estar bromeando, pero su ojo era en serio, y la carpeta que tenía delante era real. Con mano temblorosa, abrí la carpeta, escaneando página llena de firma y número. Toda levaban los nombres de mi padre, Leonardo y Elisa Muñoz. Pensé en su ano frugal, en cómo mamá se saltaba comida para ahorrar dinero para mí, en cómo papá trabajaba hora extra bajo el sol abrasador. Lo habían sacrificado todo. Y ahora me habían dejado el lo suficiente para reconstruir mi vida. Las lágrimas brotaron, no por el dinero, sino por su amor. Habían planeado con antelación, habían pensado en mí hasta su último día sin presumir ni decírmelo nunca. E una cosa más, dijo Reyes, deslizando un sobre amarillo pálido hacia mí. Esta es una carta que dejaron su padre. Me pidieron que la guardara y se la diera si algo sucedía. Tomé el sobre, mi mano temblaba tanto que casi se me sea. La letra de mi madre, suave pero clara, deletriba mi nombre, Carlos. Le di las gracias a Reyes y me fui, aferrando el sobre. Mi corazón nació con fuerza durante todo el trayecto, pero no tuve el valor de abrirlo de inmediato. Solo cuando volví a la oscura habitación del motel, bajo el débil resplandor de la luz amarilla, rasgué con cuidado el sobre y empecé a leer. Querido Carlos, nuestro amado hijo, si está leyendo esto, probablemente ya no estemos allí para abrazarte, para decirte lo orgulloso que estamos de ti. Nuestra mayor alegría, la razón por la que no levantábamos cada día, sin importar el dura que fuera la vida. No teníamos mucho dinero ni una casa grande, pero hicimos todo lo posible para darte una buena vida, para mostrarte que el amor es lo que más importa. La vida no es fácil, hijo. Habrá momentos en los que te sientas solo, herido o pisoteado. Pero queremos que recuerde que eres el hijo de Leonardo y Elisa Muñoz. Más fuerte de lo que cree. No dejes que nadie te pisote ni te haga olvidar tu valor. Aunque éramos pobres, siempre creemos que viviría una vida digna de orgullo, llena de bondad y responsabilidad, como te enseñamos. Te dejamos esta póliza de seguro, esperando que te ayude cuando ya no estemos aquí. Úsala para construir tu vida, para cuidar de los que amas y para vivir fiel a ti mismo. Te amamos para siempre. Con todo nuestro amor, mamá y papá. Lee la carta, las lágrimas caían sobre las palabras, emborronando la tinta. Se habían ido, pero esta carta era como un último abrazo,
un recordatorio de que nunca estuve real solo. La doblé, apretando la contra mi pecho, sintiendo mi corazón latir más fuerte. La pequena lama dentro de mi ahora rugia más feroz que nunca. Pensez en Sofia, su familia, como me menospreciaron a mí y a mi padre. Pensez en su palabra burlona. Un don a dit, sin dinero, sin estatus. Y esbocé una sonrisa amarga. No sabiam que mi padre me habían dejado algo más valioso que cualquier suma de dinero. Me habían dado la fuerza para levantarme, para negarme a ser pisoteado. Habían pasado 3 semanas desde que recibí la carta y la noticia sobre la póliza de seguro de vida. Todavía vivía en la pequena habitación del motel, todavía trabajando mi turno diario en la gasolinera e intentando mantenerme en contacto con Elena y Mariana a través de breve llamada telefónica. Entonces, una tarde, recibí un mensage de texto de Sofia. Carlos, la boda de Javier este sábado. Tien que estar allí. No averguance a mi familia. El mensage era corto, desprovisto de toda calidad, leno solo de exigencia y burla. Lo miré fijamente, sintiendo como si me hubieran abofeteado, guardar las apariencias. Después de todo lo que habían hecho, ahora querían que apareciera para hacer quedar bien. Estaba a punto de negarme, de decir que ya no tenía nada que ver con su familia. Pero entonces una idea surgió en mi mente. Sonré, una sonrisa amarga pero decidida. De acuerdo, iría. Asistiría a la boda de Javier, pero no para salvar las apariencias. Le daría un regalo. Un regalo que nunca olvidaría. Abrí mi bolso, sacando una pila de documentos que había preparado durante los últimos días. Extracto bancario, factura, recibo, prueba de todo lo que había pagado por la familia de Sofia durante los últimos 10 años. Los pus sobre la mesa, alisando cada página, sintiendo una nueva fuerza corriendo por mi vena. Esta sería mi forma de honrar a mi padre, de recuperar mi autoestima. La boda de Javier tuvo lugar en un lujoso hotel en el centro de Puebla, donde los candelabros de cristal brillaban y las cortinas de seda blanca ondeaban. Entré en el salón de banquete con el mismo viejo traje negro, el que había levado al funeral de mi padre. Sentí el peso de las miradas sobre mí, pero no eran acogedora. Eran curiosa, criticai, por parte de alguno pariente de Sofia, abiertamente despectiva. Mantuve la cabeza alta, caminando con una calma que había estado cultivando durante las últimas semanas. El salón estaba lleno de invitados, desde la familia extendida de Sofia hasta los amigos de Javier y su novia Camila. Las mesas estaban lujosamente decoradas con rosa blanca y copa de vino espumoso. Una suave música de violin le naba el air, y el aroma de la comida gourmet flotaba alrededor. Javier, con un élégant traje gris, estaba en el centro, radiante, presumiendo de la extravagante boda a todo el que quisiera escuchar. Contratamos una banda en vivo de la Ciudad de México, le dijo a un grupo de invitados, con la voz rebosante de orgullo. Solo el mejor para este día. Me quedé en un rincón observándolo, pensando en cómo esta familia me exigió 1 million de pesos para financiar esta extravagancia justo después de que perdí a mi padre. Bruno y Juana, los padres de Sofia, pasaron a mi lado, ofreciéndome solo un saludo superficial como si fuera un invitado no deseado. Carlos, lo lograste, dijo Juana, con la voz dulce pero falsa. Bien. No haga nada que avergüence a la familia. De acuerdo? Esbocé una leve sonrisa, sin decir nada. Bruno me miró, con los ojos goteando d'Eden. Oí que no contribuiste con nada a la boda, dijo lo suficientemente alto como para que alguno invitado cercano lo oaran. Bastante vergonzoso. Apreté los puños pero mantuve la calma. Pronto verían lo que había contribuido. Sofia apareció deslumbrante con un vestido verde brillante, pero cuando me vio, apenas me miró, sin ofrecer una sonrisa. Se quedó al lado de Javier, charlando y riendo con los invitados. Pero cuando me acerqué, se dio la vuelta como si yo fuera un extraño. Alguno de los parientes de Sofia susurraban a mi espalda, palabra como o pobre Y fracasado o le gaban a mi wado. Los oí pero no me di la vuelta. Me quedé en silencio, esperando mi momento. A medida que la boda avanzaba hacia las formalidades, el maestro de ceremonia me llamó al podio para hablar como cunado del novio. Carlos Muñoz, por favor,
suba para compartir una palabra de félicitación, dijo alegrement. Subi, sosteniendo el microfono, sintiendo ciento de ojo fijo en mi. Senora y sonore, commencé, mi voz tranquila pero clara. Hoy es un día especial en el que Javier y Camila comienzan su nuevo viaje. Les deux eo felicidad y espero que se valoran mutuamente como una verdadera familia debería hacerlo. La multitud applaudit ligeramente, el ambiente apparentement agradable. Sofia relajó los hombros como si pensara que me detendría allí. Pero no había terminado. Sonré, una sonrisa lenta y deliberada, y continué, tengo un regalo de boda especial para Javier y para esta familia. Hice una cena a un miembro del personal del hotel que trajo una gruesa pila de documento y la colocó en el podio. La multitud comenzó a murmurar, curiosa. Sofia frunció el seno. Javier inclinó la cabeza y Bruno se puso rigido. Abrí la pila, mi voz en tranquila pero más aguda ahora. Esto es lo que he contribuido a esta familia durante los últimos 10 años. Estos son extracto bancario, factura, recibo, prueba de cada centavo que he gastado. Deuda familiar, la colegiatura de Javier, gasto de compra, reparación de la casa, gasto de manutención mensual, más de 4 millones de pesos, y ni una sola vez recibí un gracia. Elle en el salon se volvió tenso. Miré directamente a Bruno y Juana, continuando, cuando mi padre fallecieron, ni una sola persona de esta familia asistió a su funeral. Eligieron hace una carne asada para planificar esta boda. Llamaron a mi padre pobre don nadie y me exigieron 1 million de pesos justo después de que los enterré. Hoy, este mi regalo de boda. La verdad sobre la codicia e ingratitud de esta familia. El salón estaló en susurro. Los invitados intercambiaron mirada, algunos se tapaban la boca, otros miraban a la familia de Sofia con sorpresa y desaprobación. La cara de Javier se puso roja, y se levantó de un salto, gritando, Carlos, ¿qué está haciendo? Esta es mi boda. Sofia se quedó helada, con los ojos rojos de vergüenza, pero no dijo nada. Bruno golpeó la mesa, señalando. Te atrevas a arruinar este día, desgraciado ingrato. Pero no me importó. Los miré a los ojos, sintiendo que un peso se me quitaba de encima. Ingrato, respondí, mi voz fría. Os di todo lo que tenía, y me lo pagaste con desprecio. Mi padre me enseñaron sobre el respeto propio, y hoy lo estoy recuperando. Dejé el micrófono, bajé del podio y salí del salón. No miré hacia atrás, ignorando los gritos de Javier, las lágrimas de Sofia o las acusaciones de Bruno. Salí, respirando el air fresco de Puebla, sintiendo como si acabara de escapar de una prisión. Las consecuencias de mi discurso en la boda no tardaron en manifestarse. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sin cesar. Sofia llamó, no una, sino 5 veces seguida, cada vez dejando un mensaje de voz furioso. Carlos, era un imbécile. Arruinaste la boda de Javier. Su voz era aguda, temblando de rabia. ¿Quién te cree que para humillar a mi familia delante de todo? Me senté en la cama del motel escuchando cada mensaje, pero no respondí. No quería discutir por teléfono, no quería continuar el ciclo de insulto. Quería enfrentarla una última vez para aclarar las cosas. Le envié un message de texto a Sofia, nos vemos en la cafetería de la avenida Juárez esta tarde a las 4 heures. Tenemos que hablar. Ella respondió al instant, bien, pero no esperé que te perdone por lo que has hecho. Esbocé una sonrisa amarga y dejé el teléfono. Perdón? No necesitaba su perdón. Necesitaba la verdad, y necesitaba terminar el matrimonio que me había mantenido cautivo durante demasiado tiempo. La cafetería de la avenida Juárez era un lugar pequeño y acogedor, lleno del rico aroma a café tostado y el suave murmullo de la música de jazz. Llegué temprano, sentandome en un rincón junto a la ventana. Puebla Bulia afura con gente pasando, pero sentia que estaba en un mundo diferente. Pensé en los 10 años de matrimonio con Sofia, en los primeros días cuando sonreía brillantemente, diciendo que amaba mi sencillez. Le había credo, pensé que construiríamos una familia feliz junto. Pero ahora me daba cuenta de que nunca me entendió de verdad, nunca me valoró. Sofia entró con un vestido verde sencillo pero elegante, exudando su habitual air de altive. Se sentó frente a mí,
con los brazo cruzado y los ojo frio. Bueno, Carlos, comenzo, con vos gelida. Que quiere? Disculpart por arruinar la boda de mi hermano? La mire, sintiendo como si estuviera mirando a una extrana. No, Sofia, respondí con calma. No voy a disculparme. Esto aquí para decirte que este matrimonio se ha acabado. Parpadeo como si no pudiera creer lo que oía. Acabado? Está bromeando? Negué con la cabeza, manteniendo la mirada firme. No estoy bromeando. Después de todo lo que tu y tu familia habéis hecho, no puedo seguir. No me respeta. No valora nuestro matrimonio, y ya no puedo vivir con alguien así. Sofia soltó una risa burlona, pero que su ojo comenzaban a enrogerse. Carlos, era un fracasado, dis-je, con la voz temblando de ira. ¿Cree que puede dejarme sobrevivir? La casa en la que vivimos pertenece a mi padre. No tiene nada. Ni dinero, ni estatus, nada. Sin mí, sera un don nadie aranando para vivir el resto de tu vida. Su palabra eran como cuchillo, pero no me immuté. Había oído suficientes insultos, y estaba me negué a dejar que me hiriran. Sofia, dis-je, con voz firme. Las cosas materiales se puden perder, pero el respeto propio y la libertad lo valen todo. Prefiero vivir así que con alguien que no me respeta a mí ni a mi padre. Me fulminó con la mirada, pero continué. Voy a solicitar el divorcio. Hemos terminado. Perdió el control, levantándose bruscamente, haciendo temblar la mesa. Divorcio? Bien, Carlos, pero tendrá que criar a Elena y a Mariana. ¿Cree que puede manejarlo? Un gérant de gasolinera viviendo en un motel criando a Doninas. Se rió a carcajada, una risa venenosa, como si creyera que tenía la sartén por el mango. La miré, y por primera vez en la conversation, sonré. Sofia no sabía de la póliza de seguro de vida de mi padre, suficiente para reconstruire mi vida, suficiente para cuidar de Elena y Mariana sin una batalla judicial. Pensaba que yo era un fracasado, pero no sabía que mi padre me había dado la oportunidad de empezar de nuevo, y no iba a dejar que se interpusiera en mi camino. No te preocupes, Sofia, dis-je, mi voz tranquila pero firme. Yo me ocuparé de las niñas. Le daré una buena vida como mi padre hicieron por mí. Puede quedarte con la casa de tu padre. No la necesito. Se quedó helada, con los ojos llenos de confusión. No entendía por qué estaba tan seguro, y yo no tenía intención de explicárselo. Me levanté, dejé une billete en la mesa para el café y salí. Sofia me gritó, te arrepentiras de esto, Carlos. No lo conseguirá. Pero no me di la vuelta. Ya había oído suficiente. Al día siguiente, fui a la oficina de un abogado de divorcio. Solicité el divorcio, pidiendo una ruptura limpia con Sofia y su familia. Pedí la custodia de Elena y Mariana, sabiendo que el dinero del seguro me ayudaría a demostrar mi estabilidad financiera en el tribunal. No quería pelear, no quería alargar las cosas, solo quería terminar con todo y empezar de nuevo. Al salir de la oficina del abogado, una brisa fresca sopló, como si Publa estuviera dando la bienvenida a una nueva versión de mí. Sentia dolor. Dolor por el colapso de un matrimonio de 10 años, por los insultos de Sofia, por no querer que Elena y Mariana soportaran una familia rota. Pero al mismo tiempo, me sentia en paz, como si finalmente me hubiera deshecho de las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. La carta de mi padre, todavía en mi bolsillo, era un recordatorio de que no estaba solo. Habían credo en mí, no solo me dejaron dinero, sino la fuerza para mantenerme erguido. Un mes después, dejé la habitación de motel Moza y me mudé a un pequeño apartamento en los suburbios de Publa. No era grande, solo 2 dormitorios, una pequeña sala de estar y una cocina modesta, pero era mío. Un lugar donde podría construir un verdadero hogar para mí y mi hija. Me paré en el apartamento, mirando las paredes denudas y los suelos gastados. Pero no sentí vacío. 6 potencial, una oportunidad para empezar de nuevo. Compré algunos muebles sencillos, un sofá azul, una mesa de comedor de madera y 2 camas para Elena y Mariana. Colgué la vieja photo familiar papa, mamá y yo en la pared de la sala,
justo al lado de una nueva mia con mi hija. Era mi manera de recordar que, a pesar de un pasado doloroso, todavía tenía seres queridos por los que vivir. El dinero del seguro de vida de mi padre, 16 millones de pesos, fut un regalo que nunca me atreví a sonar. Me reuní con un asesor financiero, planeando cuidadosamente como usarlo sabiamente. Primero, pagué la pequeña deuda que Sofía y yo habíamos acumulado a lo largo de los años. Factura de tarjeta de crédito, préstamo para reparación del hogar, cosa que había asumido solo. Abrí una cuenta de ahorro para Elena y Mariana, asegurandome de que tendrían fondo para la universidad sin importar lo que deparara el futuro. Reservé dinero para los gastos de subsistencia, desde el alquiler hasta las colegiaturas y las salidas de fin de semana con las niñas. Y lo más importante, reservé una part para invertir en un sueño que nunca me había atrevido a perseguir, empezar mi propio negocio. Nunca me imaginé como empresario. Solo era un gerente de gasolinera acostumbrado a revisar factura y asegurarse de que las bombas funcionaran. Pero mi padre me enseñaron que nada es imposible si creo en mí mismo. Decidí empezar una pequeña empresa de servicio que proporcionara equipo y mantenimiento para gasolinera y tienda de conveniencia en Puebla. Empecé modestamente, alquilando una pequeña oficina, comprando equipo básico y contactando con gente de la industria. Trabajé de forma transparente y honesta, tal como habían vivido mi padre. La amabilidad te levará le jour, dijo papa una vez. Y yo quería que mi negocio reflejara ese valor. Los primeros días no fueron fácil. Me quedaba hasta tarde planeando, llamando a clientes y aprendiendo a dirigir un negocio. Pero cada vez que me sentía agotado, abría la carta de mi padre, relayaba su palabra y encontraba la fuerza para seguir adelante. El cambio no fut solo financiero, fut mental. En las semanas posterior a dejar a Sofía, era como una cascara vacía que se movía por inercia y volvía a una fría habitación de motel. Pero ahora elegí vivir de manera diferente. Empecé a hacer ejercicio, corriendo a lo largo del río Atoyac cada mañana. Compré libros sobre gestión y crecimiento personal, leyéndolo por la noche después de que las niñas se durmieran. Me uní a un grupo comunitario en Puebla, ayudando a reparar casa para familia con dificultad, tal como solía hacer papá. Cada pequeño paso me ayudó a reconstruir mi confianza poco a poco. Elena y Mariana se convirtieron en mi luz. Después de solicitar el divorcio, se me concedió la visita de fin de semana y algunos días de semana con ellos. La primera vez que vinieron al nuevo apartamento, me preocupé por cómo reaccionarían. Era mucho más pequeño que la casa antigua, sin patio trasero ni meuble de lujo. Pero cuando Elena entró corriendo gritando, «Papa, este lugar es genial», y Mariana me abrazó la pierna con una sonrisa tímida, supe que había tomado la decisión correcta. Pasé cada momento que pude con ellos, levándola al parque, haciendo sandwich como solía hacer mamá, contando sobre su abuelo. Vuestra abuela y vuestro abuelo os querían mucho, dis-je, señalando la foto en la pared. El abuelo me enseñó a arreglar bicicleta, y la abuela hacía la mejor mermelada de naranja del mundo. Elena se rió, preguntando, ¿puedo hacer mermelada, papá? Me reí, prometiendo intentarlo. Aunque sabía que nunca igualaría la habilidad de mamá, las niñas se acercaron más a mí. Elena empezó a compartir historias sobre la escuela y nuevo amigo, y Mariana, aunque tímida, empezó a abrazar más tiempo cuando las dejaba en casa de Sofía. Me di cuenta de que me necesitaban. No un padre rico o exitoso, sino uno cariñoso y responsable. Cada vez que veía su sonrisa, me sentía más fuerte, como si su amor estuviera alimentando el fuego dentro de mí. A veces todavía pensaba en mi padre, y el dolor resurgía. Echaba de menos la risa estruendosa de papa, los ojos gentiles de mamá, las noches que pasábamos alrededor de la mesa. Alguna noche me sentaba solo en el apartamento sosteniendo su carta, y las lágrimas caían. Pero ahora esa lágrima no eran de desesperación. Sonreía cuando pensaba en elo, sabiendo que estaba a la altura de su palabra. Vive fuerte. No dejes que nadie te intimide, escribieron. Y yo elo estaba haciendo. Estaba construyendo una nueva vida, no solo para mí, sino para Elena y Mariana, de la manera que mi padre hubieran querido. La opinión pública en Puebla comenzó a cambiar. La gente que conocía de la gasolinera,
viejo vecino y aquello que conocí en el grupo comunitario empezaron a verme de manera diferente. Se entraron de hello que hice en la boda de Ravière, de como expuse la verdad sobre la familia de Sofia, y me admiraron. Fuiste valiente, Carlos, dijo el tío Francisco, el mejor amigo de papa, cuando me lo encontré en una cafeteria. Leonardo y Elisa estarían orgullosos de ti. Julia, nuestra antiga vecina, me abrazó y dijo, te defendiste como un verdadero hombre. Su palabra me calentaron el corazón, pero no eloís por los elogios. Lois para vivir fiel a mi valor, a los valor de mi padre. Mientras tanto, la familia de Sofia enfrentó las consecuencias del escándalo de la boda. Los rumores se extendiront rapidamente en publa sobre como me abandonaron en el funeral de mi padre, sus insultos, su egoísmo. Algunos conocidos dijeron que Bruno y Juana aparecieron menos en evento social como si evitaran las miradas críticas. Ravière, seguin hoy, tuvo que pedir préstamo para cubrir la lujosa boda. Y Sofia vivía en la amargura, y sin su antiguo air de superioridad. No me alegré de su problema. No quería venganza ni verlo sufrir. Solo quería que entendiran que la codicia y la ingratitud nunca conducirían a la felicidad. Una tarde de fin de semana, el air de publa era fresco, con suave brisa que traían el aroma de la tierra mojada. Decidí levar a Elena y Mariana al cementerio donde descansaban mi padre, Leonardo y Elisa. Apreté el volante con fuerza, una mezcla de calidez y tristeza subiendo por mi pecho. Era la primera vez que levaba a las niñas a visitar las tumbas de su abuelo, y quería que supieran sobre las personas que me amaron, que me dieron la fuerza para ser el padre que soy hoy. Cuando llegamos al cementerio, el sol del atardecer proyectaba un suave resplandor dorado sobre la silra de la pida. Levé a Elena y Mariana a las tumbas de mi padre, donde las piedras grabadas con los nombres de Leonardo Muñoz y Elisa Muñoz se erigían silenciosamente entre la hierba verde. Me arrodillé, colocando un rameau de cempasúchil, la flor favorita de mamá, en cada tumba, y luego encendí tres varitas de incienso, su humo se enroscaba en el air como un saludo a mi padre. Elena me miró curiosa y preguntó, papa, ¿cómo eran la abuela y el abuelo? Mariana me cogió la mano, su grand ojo redondo esperando mi respuesta. Me senté en la hierba, acercando a las niñas, y empecé a contarle. Mi voz era suave, pero llena de emoción. Eran las personas más maravillosas que he conocido. Compartí historia de mi infancia, de la mort y los sacrificios que vertieron en mí, todo para asegurar que pudiera tener la felicidad que tengo hoy. Hice una pausa, viendo a Elena a sentir como si tratara de imaginarlo, mientras Mariana me apretaba la mano más fuerte como si temiera que me detuviera. Saqué la carta de mi padre de mi bolsillo, ahora cuidadosamente conservada en una funda de plástico. La abuela y el abuelo me dejaron una carta, dis-je, abriéndola para mostrar la letra suave y clara de mamá. En ella, decían que estaban orgullosos de mí, que querían que viviera fuerte y no dejara que nadie me pisoteara. Querían que tuviera lo suficiente. Carlos, dijo Elena, su voz pequeña pero firme. Lo intentaremos, pero puede que no sea tan buena como la de la abuela. Nos sentamos al bajo el sol poniente de la tarde entre las tumbas de mi padre, y sentí que elo sonreían en alguna parte, complacido de que estuviera transmitiendo su amor a mi hija. Mirando hacia atrás en el viaje que había recorrido, me di cuenta de que había transitado un camino largo, doloroso, pero necesario. Había perdido a mi padre, las personas que más me amaban, en un accidente repentino. Había enfrentado la soldad absoluta el día de su funeral, depuis solo junto a su tumba sin Sofia, Elena o Mariana. Había sido traicionado e insultado por mi esposa y su familia, lamado fracasado y tratado como una herramienta para obtener dinero. Pero de las cenizas de esa perdida, me había levantado. La carta de mi padre, el dinero del seguro que dejaron y su amor incondicional me habían dado la fuerza para renacer. Sentado en su tumba con Elena y Mariana a mi lado, entendí la mayor lección que me dejaron. La verdadera familia no se trata de cosa material, sino de amor y sacrificio silencioso. Mi padre no me dejaron una casa grande ni fama, pero me dieron un regalo que nunca esperé. Y lo que es más importante, me enseñaron sobre el respeto propio, la resiliencia y el amor incondicional. No dejes que nadie te pisote. Vive fuerte y aferrate a tu dignidad, escribieron. Y había hecho.
Me habia levantado del dolor y la traición para convertirme en el hombre en el que siempre creeront. A medida que la luz de la tarde se desvanecia, me levanté, tomé las manos de Helena y Mariana y las levé de vuelta al coche. Vamonos a casa, dis-je, sonriendo. Publa se extendia entre nosotros, su calles bordeada de jacaranda y el air fresco de la sierra dandono la bienvenida. Sabia que mi viaje no había terminado, pero estaba listo. Con el amor de mi padre, la sonrisa de mi hija y el respeto propio que había recuperado, seguiría avanzando más fuerte que nunca. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegurad de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.